Nunca he sido de los que se emocionan al leer la Biblia. La leía por obligación, como quien intenta cumplir un objetivo de lectura, pero sin entender realmente qué había detrás de esas historias. Eso fue hasta el día en que, por casualidad, lo mejor dicho, por una de esas coincidencias que solo entendemos después, me topé con la historia de Ciro, el rey persa. Era un domingo por la mañana, en uno de esos momentos en que todo parece un poco inútil, y abrí la Biblia solo para intentar llenar el vacío que sentía. Leí Isaías 45 y fue como si ese texto hubiera sido escrito allí para mí en ese preciso instante. La idea de que un rey pagano fuera llamado el ungido de Dios me desconcertaba. No tenía sentido para mí lógica, pero, al mismo tiempo, me impactó de una manera que no podía explicar. No dejé de pensar en eso todo el día. Era como si una voz, no audible pero insistente, me repitiera, usaré a quien quiera. Acababa de salir de un momento muy malo, traición, pérdida de trabajo, deudas acumuladas, y estaba intentando recuperarme sin saber por dónde empezar. Ver que Dios usó a alguien que ni siquiera lo conocía para liberar a su pueblo me hizo pensar, si usó a Ciro, ¿por qué no podía usarme a mí también? O, mejor aún, ¿por qué no podía llamarme allí mismo, en medio de mi caos, sin que yo tuviera nada de religioso o santo? Eso me hizo un nudo en la garganta y me hizo recordar a Isaías varias veces ese día. Nunca he sido de los que se emocionan al leer la Biblia. La leía por obligación, como quien intenta cumplir un objetivo de lectura, pero sin entender realmente qué había detrás de esas historias. Eso fue hasta el día en que, por casualidad, o mejor dicho, por una de esas coincidencias que solo entendemos después, me topé con la historia de Ciro, el rey persa. Era un domingo por la mañana, en uno de esos momentos en que todo parece un poco inútil, y abrí la Biblia solo para intentar llenar el vacío que sentía. Leí Isaías 45 y fue como si ese texto hubiera sido escrito allí para mí en ese preciso instante. La idea de que un rey pagano fuera llamado el ungido de Dios me desconcertaba. No tenía sentido para mí lógica, pero, al mismo tiempo, me impactó de una manera que no podía explicar. No dejé de pensar en eso todo el día. Era como si una voz, no audible pero insistente, me repitiera, usaré a quien quiera. Acababa de salir de un momento muy malo, traición, pérdida de trabajo, deudas acumuladas, y estaba intentando recuperarme, sin saber por dónde empezar. Ver que Dios usó a alguien que ni siquiera lo conocía para liberar a su pueblo me hizo pensar, si usó a Ciro, ¿por qué no podía usarme a mí también? O, mejor aún, ¿por qué no podía llamarme allí mismo, en medio de mi caos, sin que yo tuviera nada de religioso o santo? Eso me hizo un nudo en la garganta y me hizo recordar a Isaías varias veces ese día. Empecé a investigar más. Ni siquiera era por curiosidad intelectual, era una especie de sed, una angustia que buscaba respuestas. Leí sobre el contexto histórico, el imperio persa, el decreto de Ciro. Y entonces encontré algo que me puso la piel de gallina. El profeta Isaías mencionó su nombre 150 años antes de que naciera. Eso me conmovió mucho. Siempre he sido muy escéptico con esto de las profecías, pero era demasiado específico para ser una coincidencia. Era como si Dios hubiera dejado esa historia ahí para demostrar que Él tiene el control de todo, incluso de cosas que ni siquiera podemos imaginar. Ese mismo día, por la tarde, fui a visitar a mi madre. Ella es evangélica desde hace muchos años y siempre intentaba que volviera a la iglesia, pero yo evitaba cualquier conversación más profunda. Pero ese domingo, mientras preparaba café, le pregunté, ¿has oído hablar de Ciro, el rey de Persia? Se detuvo en seco, dejó la cuchara y me miró con lágrimas en los ojos. Dijo que sí, que era uno de los personajes que más le impresionaban, porque demostraba que Dios puede usar incluso a quienes no lo conocen. Ahí, sin querer, confirmé algo que había intentado negar, me estaba conmoviendo. Mientras tomábamos un café, hablamos de Isaías, del exilio, y me contó que siempre había orado para que Dios usara mi vida, incluso cuando parecía demasiado lejos.
La frase que dijo, que no dejaba de resonar en mi cabeza, fue: no necesitas entenderlo todo ahora, solo necesitas estar dispuesto. Eso me destrozó por dentro. Recordé una conversación que tuve con un amigo de la universidad hace años, cuando le dije que la religión era solo un instrumento de control. Nunca imaginé que un texto tan antiguo de un profeta que vivió hace milenios pudiera hacerme replantear toda mi vida. Esa noche en casa no pude dormir. Sentía que algo mucho más grande estaba sucediendo. Y yo estaba en medio de ello sin pedirlo, pero tampoco podía ignorarlo. Volví a mi Biblia, leí de nuevo Isaías 44 y 45, y me atrajo un pasaje que decía: te he llamado por tu nombre, aunque no me conocías. Fue como si Dios me hablara directamente. Y fue entonces cuando lloré por primera vez en años. No era tristeza. Era una mezcla de desgarramiento, sorpresa y una extraña paz, como si me recordaran quién era realmente. Al día siguiente, fui a trabajar con la mente en otro lugar. Todo a mi alrededor parecía insignificante. El jefe quejándose, los plazos, el tráfico. Nada tenía sentido comparado con lo que sentía por dentro. Ni siquiera sabía qué sentía exactamente, solo sabía que no era normal. Durante el almuerzo me puse los auriculares y empecé a escuchar un sermón que encontré en YouTube sobre Ciro. El pastor hablaba precisamente de la idea de que Dios no necesita nuestra religión para usarnos, solo nuestra disposición. Era como si todo a mi alrededor conspirara para hacerme entender esto, y lo entendí. Pero también tenía miedo. Tenía miedo de estar volviéndome loco, de estar forzando algo que podría ser solo una coincidencia. Pero entonces ocurrió algo que me desmoronó por completo. Al final del día, al salir de la oficina, un desconocido se me acercó en la calle. Me preguntó si era cristiano. No supe qué decir. Le dije que no lo sabía. Sonrió y me dijo: le han llamado. No lo dudes. Y se fue. Así de simple. No me pidió dinero. No intentó venderme nada. Simplemente dijo eso y desapareció entre la multitud. Hasta el día de hoy, no puedo explicar quién era. Pero ahí mismo, en ese momento, lo supe, no era una coincidencia. Regresé a casa aturdida. Recordaba cada detalle del día, repasaba las palabras de aquel hombre 1000 veces. Recordaba lo que había dicho mi madre, las palabras de Isaías, las frases del sermón. Todo encajaba. Y lo que antes parecía un interés pasajero se convirtió en una certeza incómoda. Me estaban llamando a algo. No sabía exactamente qué. Solo sabía que era real y que no podía seguir ignorándolo. Por primera vez oré de verdad. No una oración memorizada, sino una confesión. Hablé con Dios como si hablara con alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo. Aunque no le hubiera hablado antes. En los días siguientes, seguí buscando, pero sin esa ansiedad. Era como si hubiera recibido una invitación y ahora solo estuviera esperando el siguiente paso. Pero ese domingo en particular, ese día fue el punto de inflexión. No vi ángeles. No tuve visiones. Pero cada detalle era tan preciso, tan apropiado, que sería falso llamarlo coincidencia. La historia de un rey persa que vivió siglos antes que yo se convirtió en la clave que necesitaba para comprender que Dios habla como quiere y que a veces nos habla incluso antes de que sepamos que lo estamos escuchando. Después de ese domingo, todo empezó a cobrar un nuevo significado. Empecé a prestar más atención a los pequeños detalles de mi vida diaria. Cosas que antes me habían pasado desapercibidas ahora parecían señales, recordatorios de la presencia de Dios, incluso en las rutinas más banales. Un compañero de trabajo que nunca hablaba de religión me preguntó de repente si creía en el propósito. Apareció un video en Instagram con una cita de Isaías. Un panfleto que repartieron en el metro decía: te he llamado por tu nombre. Nada de esto era normal. Era como si el mundo que me rodeaba estuviera siendo utilizado para continuar la conversación que Dios había iniciado conmigo.
Una de las cosas más fuertes que recuerdo fue una noche en que me desperté sin motivo alguno, alrededor de las 3 de la mañana. Había un silencio inmenso y se me ocurrió releer el pasaje de Isaías. Tomé mi teléfono y lo abrí en ese punto. Iré delante de ti y enderezaré lo torcido. Parecía una promesa hecha solo para mí. Volví a llorar y ni siquiera era de tristeza. Era como una respuesta emocional a la sensación de ser vista por algo superior. No puedo explicarlo. Pero sentí que Dios me decía que ya estaba delante de mí organizando lo que creía perdido. También hubo un momento muy memorable cuando fui a visitar una exposición histórica en un museo de la ciudad. No tenía nada que ver con la fe, era más por curiosidad. Pero en medio de la exposición había una sección dedicada al Imperio Persa, y allí estaba Ciro el Grande. Había una réplica del cilindro de Ciro y una placa con un resumen de su política de libertad religiosa. Eso me dejó paralizado. Me quedé frente a la vitrina un buen rato. Era como si el universo me dijera, ¿ves? Él era real. Y si eso fue real, lo que Dios te mostró también lo es. Salí de allí en silencio, con el corazón acelerado. Esa experiencia en el museo me impactó tanto que decidí empezar a escribir sobre todo lo que estaba sucediendo. Abrí un viejo cuaderno y empecé a anotarlo todo, desde el primer día que leí Isaías hasta los acontecimientos más recientes. Era como armar un rompecabezas. Cuanto más escribía, más me daba cuenta de que era imposible que todo eso se hubiera inventado en mi cabeza. Las fechas coincidían, los discursos, los detalles, y en medio de mis notas escribí algo que nunca me había atrevido a decir en voz alta. Quizás me llamaron. Ni siquiera terminé bien la frase, pero solo escribirla me hizo temblar. Sé que para muchos esto puede parecer una exageración o una ilusión, pero cuando empiezas a ver a Dios en los detalles, no hay forma de dejar de verlo. Es como ajustar el foco de una cámara. La imagen estuvo ahí todo el tiempo, pero no la veías con claridad. Y de repente, todo se aclara. Eso fue lo que me pasó. Aquella historia de Ciro, que parecía solo una curiosidad bíblica, se convirtió en una nueva perspectiva a través de la cual pude ver mi vida. Porque si Dios usó a un rey pagano para cumplir una antigua promesa, bien podría estar usando mi dolor, mis defectos e incluso mis errores para algo que aún no entiendo. Y lo más increíble de todo es que todavía no me he convertido en un creyente en el sentido clásico de la palabra. No me he bautizado, no me he unido a una iglesia específica, no he cambiado radicalmente mi rutina. Pero sí he cambiado por dentro. Ya no soy el mismo tipo vacío y escéptico que se burlaba de todo lo que implicaba fe. Ahora llevo una certeza que no sé de dónde vino, pero que nunca me abandona. No necesito entenderlo todo. No necesito controlarlo todo. Solo necesito seguir escuchando y siguiendo, incluso sin estar seguro de a dónde me llevará. Eso es más de lo que tenía antes. Algunos amigos notaron el cambio. Uno incluso me preguntó si me había vuelto místico. Me reí, pero dije que no. Solo dije que había empezado a darme cuenta de que no todo en la vida es casualidad. Que quizá hay un plan más grande, incluso cuando todo parece fuera de lugar. Y les hablé de Ciro. La reacción fue diversa, algunos lo encontraron interesante, otros se burlaron. Pero eso no me conmovió, porque, en el fondo, esta experiencia fue solo mía, no le pasó a nadie más. Solo yo sé lo que sentí, lo que vi, lo que oí. Y no importa si los demás lo creen, sé que fue real. Curiosamente, después de un tiempo, dejé de tener esas casualidades, era como si todo se hubiera calmado. El silencio regresó, pero no vacío. Llegó con la sensación de que todo lo que tenía que decirse ya estaba dicho, como si esa intensa temporada solo hubiera servido para despertarme, sacudirme y mostrarme el camino. Ahora, me toca seguir adelante. Y confieso que extraño ese torbellino de señales y confirmaciones, pero al mismo tiempo entiendo que fue un empujón. Y un empujón no es para siempre, solo sirve para sacarnos de nuestro lugar. Una parte de mí aún anhela otro momento como ese.
otro toque sobrenatural, otra palabra directa. Pero he aprendido que Dios no siempre habla, a veces habla solo una vez y basta para cambiar una vida entera, como aquella frase de Isaías, como aquel hombre en la calle, como la exposición del museo. Atesoro todo esto como quien atesora cartas preciosas, porque sé que fue allí, en ese breve lapso, que mi vida dejó atrás lo automático y entró en algo más grande. Algo que, hasta el día de hoy, no puedo definir con exactitud, pero que me acompaña cada día. Desde entonces, cada vez que leo Isaías 45, me transporto a ese domingo. Parece que ese texto fue escrito para mí, aunque fue escrito hace siglos para alguien como Ciro. Me muestra que Dios no tiene reparos en usar a quien Él quiere, como Él quiere, para lograr algo mucho mayor de lo que podemos entender. Me quita un peso de encima, ¿sabes? Porque me hace ver que no necesito ser perfecto, ni saberlo todo, ni tener todas las respuestas. Solo necesito estar disponible, y eso es liberador. Porque durante mucho tiempo pensé que la fe era algo para la gente buena. Hoy entiendo que es para la gente dispuesta. Hubo un día en particular, unas semanas después de todo esto, cuando iba en el metro leyendo la Biblia en el móvil. Una señora se sentó a mi lado sin preguntarme nada. Me dijo, no pares. Sigue adelante. Has sido elegida. Lo dijo con tanta calma, con tanta firmeza, que me quedé paralizada. Ni siquiera pude preguntarle su nombre. Cuando levanté la vista, ya se había bajado. Era otra de esas situaciones que nunca he podido explicar, pero encajaba a la perfección en el rompecabezas que Dios parecía estar armando con mi vida. Y allí me quedé quieta, con el corazón acelerado, sintiendo que acababa de recibir otra confirmación. Estos momentos no ocurrían todos los días ni todas las semanas, pero cada uno tenía un peso tan específico, en un momento tan preciso, que marcaron mi camino como buenas cicatrices. Esas que recordamos y que sobrevivimos. Todavía no sé exactamente qué quiere Dios de mí. No. Tengo un llamado claro. No me convertí en pastor, misionero ni nada parecido. Pero sé que algo comenzó ese día. Y saberlo me mantiene fuerte. Me sostiene en los días difíciles. En los momentos en que la duda intenta regresar. Recuerdo a Ciro. Recuerdo a Isaías. Recuerdo cómo empezó todo. Y quizás este sea el punto más importante de todos. Comprender que no siempre tendremos una explicación racional. Soy alguien que siempre ha necesitado lógica, pruebas, claridad. Pero ese día, todo lo que recibí fueron una serie de toques que no pude ignorar. No hubo ningún milagro visible, ninguna luz en el cielo, ningún ángel apareciendo. Hubo texto, contexto, encuentros improbables y una incomodidad interna que me revolucionó por completo. Y, sin embargo, fue suficiente para cambiar mi visión de Dios, para hacerme salir del centro de mi propia vida y darme cuenta de que había algo más grande que me llamaba. Después de este proceso, me volví más cuidadoso con las personas que me rodeaban, porque me di cuenta de que Dios podía estar usando a alguien que nunca esperaríamos. Un amigo lejano, una señora en el metro, un video cualquiera en internet. Cualquier cosa podía ser el canal. Esto me hizo más atento, más abierto, y me hizo comprender que Dios no necesita nuestra etiqueta para usarnos. La historia de Ciro es prueba viviente de ello. Un rey que ni siquiera conocía al Dios de Israel, pero fue llamado ungido. Esto cambió mi forma de ver a las personas. Hoy lo pienso dos veces antes de juzgar a alguien como improbable para Dios. Hubo un momento, meses después, en que volví a ese pasaje de Isaías solo para releerlo, como quien revisa una carta vieja, y noté algo que antes había pasado por alto. Estaba escrito que Dios tomaría de la mano a Ciro para guiarlo. Eso me puso la piel de gallina. Era como una imagen de mi propia vida. Dios tomándome de la mano, incluso cuando ni siquiera sabía que existía, incluso cuando vivía como si fuera solo un invento, y recordarlo me hizo dar gracias en silencio, porque aún podía estar perdido en mis propios caminos, creyendo que lo tenía todo bajo control. Hoy, mi vida sigue teniendo problemas, días difíciles, dudas.
Pero también hay una certeza inamovible: fui alcanzado. Y lo fui de una manera tan discreta y profunda que nunca volví a ser el mismo. No hubo servicio, evento ni altar. Solo hubo un mensaje, una preocupación y una serie de toques invisibles que Dios usó para mostrarme que, en efecto, Él tiene el control, que usa a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y eso incluye incluso a alguien como yo, que pensaba que no tenía nada que ofrecer. A veces, cuando le cuento esta historia a alguien, siento que hablo de otra persona, porque me cuesta creer que todo esto me haya pasado a mí. Pero luego recuerdo los detalles, las miradas, las frases, los días concretos, y me doy cuenta de que sí, me pasó a mí. Y no fue casualidad, fue cariño, fue un propósito, fue una respuesta. Y aunque algo así no vuelva a ocurrir, aunque el silencio continúe, lo que viví en ese momento fue suficiente para transformarme por dentro, y nadie puede arrebatármelo, ni la duda, ni el tiempo, ni el cansancio. Y si alguien me pregunta por qué Dios usaría a un rey pagano para cumplir una profecía, hoy respondería sin dudarlo: porque puede, porque es soberano, y porque a veces quiere demostrar que no depende de nuestra religión, nuestra moral ni nuestro entendimiento. Quiere demostrar que es Dios y punto. Y si usó a Ciro, puede usar a cualquiera. Puede usarte a ti, puede usarme a mí, y quizás ya nos esté usando, aunque aún no nos demos cuenta. Lo más extraño, o lo más maravilloso, es que todo esto se detuvo de repente, justo como empezó. Como si esa temporada hubiera cumplido su propósito. Como si Dios hubiera hecho lo que tenía que hacer, dicho lo que tenía que decir, y ahora solo estuviera observando qué haría yo con todo. No hubo un final definido, ni una despedida espiritual, solo silencio, pero no un silencio vacío. Un silencio lleno de significado, lleno de presencia. Un silencio que todavía me acompaña. Y cada vez que lo siento, recuerdo que fui llamado, aunque no entendía exactamente por qué, pero llamado.